Si quieren entrar. Ok. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Sí, pero Bien, acá les presento un ejercicio que es un ejercicio de alineamiento vertical, ¿sí? Esta es parte de un perfil longitudinal, de la rasante de un perfil longitudinal. ¿Estamos claros cuando hablamos de lo que es la rasante de un perfil longitudinal? Muchachos, pregunto, ¿estamos claros cuando les hablo de lo que es la rasante en un perfil longitudinal? Sí, es la misma de la que trabajamos en Topo 2, ¿no? Ajá, pero le pregunto a todos en Ah, general, bueno, ¿estamos bueno. claros? Ok, ok. ¿Estamos claros con eso? sí, profe. Ok, porque el semestre pasado, en Vías 1, ustedes lo que vieron fue alineamiento horizontal y quizás algunos se pueden confundir al ver las tangentes y la curva, pueden pensar que estoy hablando de un alineamiento horizontal, pero estamos hablando del alineamiento vertical. Lo vemos en elevación, en perfil, ¿sí? Ok, entonces fíjense, acá tenemos este primer ejemplo que consta de 3 vértices, que son vértices punto de intersección de la curva vertical 1, punto de intersección de la curva vertical 2 y punto de intersección de la curva vertical 3. Por aquí yo les voy a dibujar rapidito. ¿Sí logran ver mis trazos? Sí, profe, sí se ve. Ajá, ese es, digamos, un perfil, ¿verdad? Acá tenemos el perfil de terreno, que lo acabo de dibujar allí, y les voy a dibujar, por decir, una rasante, ¿sí? Supongamos que la rasante inicia por encima del terreno, hace esto, luego sube acá y baja. Entonces, aquí tiene un vértice y aquí tiene otro vértice. Obviamente no me queda tan recto porque lo estoy haciendo a pulso, ¿no? Pero es esto. Yo estoy hablando ahorita de esta rasante, es la que nosotros vamos a calcular. ¿Ok? Déjenme aceptar aquí a alguien que está intentando ingresar. Ok. Entonces, fíjense, cuando estamos hablando del punto de intersección de curva vertical 1, que está acá, ¿verdad? Podemos estar hablando de este vértice. Ya lo voy a remarcar en color amarillo. De este vértice que está acá, de este PI. Este supongamos que es el PI 1 del que me hablan en el ejercicio y este es el PI 2, ¿sí? PI 2 y por aquí viene el 3, ¿ok? Entonces mi curva vertical es acá, estamos hablando de una curva tipo parábola que tiene su tangente de entrada acá y es simétrica, ¿ok? Y esta sería mi curva. Recordemos que la longitud de la curva es en proyección horizontal. Se mide en proyección horizontal, ¿ok? Independientemente de la curvatura. Ya déjenme dibujar nuevamente la curva, a ver si me queda realmente curva. Bueno, ahí más o menos. Ajá. Entonces, fíjense, en este ejercicio, ¿qué información nos están dando? Nos están diciendo, el punto de intersección de la curva 1, que es está en la progresiva 5 más 0, 0. Quiere decir que si yo proyecto este punto en mi eje horizontal, aquí está la progresiva 5 más 0, 0, 0. ¿Ok? Bien. Me dice, el PIB2, que sería este puntico de acá, está en la progresiva 5640 con 225 y en esta cota. La cota, ¿sí? La cota la proyectamos sobre el eje vertical.
¿ok? El PI, por ejemplo, este PI2 está en la 1225, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Me dicen, bueno, adicional el PI3, PICB3, me están diciendo cuál es su progresiva y su cota. Recuerden que dentro de los valores iniciales que nosotros debemos conocer son las pendientes de nuestras tangentes, ¿ok? Esta pendiente, esta pendiente, esta pendiente son fundamentales para nosotros poder determinar el parámetro A, que recuerden que el parámetro A es la pendiente 2 menos la pendiente 1. Recordemos que esta es la pendiente 1 en una curva que estemos analizando y esta es su pendiente 2, ¿ok? Entonces, bueno, me están indicando la longitud de la curva. En esta oportunidad me dicen que la curva es de 200 metros. Y me están pidiendo progresivas y cotas de las tangentes de entrada y de salida. Para la pregunta A. También me piden la progresiva y cota del ápice. ¿Recordamos qué es el ápice? ¿Qué representa el ápice? Es el punto de arriba, profesor. Es el punto más alto en curvas cóncavas, en curvas convexas, o el punto más bajo en curvas cóncavas. En este caso es convexa. En este caso es convexa, estaríamos hablando del punto más alto, ¿ok? Okay. Pero no sabemos dónde está ubicado, lo tenemos que determinar por medio de las ecuaciones que vimos en la clase pasada. También me pide la progresiva donde la pendiente de la curva es del 2%. En un punto determinado sobre esta curva, la pendiente es del 2%. No sabemos a qué distancia está del TE y eso es lo que vamos a determinar. A qué distancia está del TE ese punto de curva al 2%. Me piden la externa, que la externa es la distancia entre el PI de la curva vertical y el punto medio de la curva. Y me piden la cota del CC. Acá estaría el CC, ¿ok? Me piden la cota de ese punto y la cota de los puntos de progresiva redonda a cada 20 metros, ¿sí? Por ejemplo, la progresiva del punto de intersección 1 es el 5000, ¿verdad? Nosotros vamos a determinar acá el de la tangente de entrada. Supongamos que nos da 5215. A cada 20 metros quiere decir que sobre la curva, a enteros de cada 20 metros, vamos a buscar las cotas. Por ejemplo, en las 5220, en las 5240, 260, 280 y así hasta abarcar todo lo que es la longitud de la curva. ¿Estamos claros en relación a eso? ¿Ok? Sigamos. Acá, fíjense, lo primero que vamos a hacer es determinar el valor de la pendiente 1 y de la pendiente 2. ¿Cómo determinamos la pendiente? Recuerden que la pendiente es igual a la distancia horizontal entre el desnivel, ¿ok? Por 100. Esa es la fórmula de la pendiente. Un segundo, déjenme admitir acá a alguien. Ok, entonces fíjense, acá en el ejercicio se muestra. ¿Cómo vamos a determinar? Necesitamos conocer es la distancia entre el punto de intersección de la curva vertical y el punto de intersección entre la curva vertical 2. Lo que hacemos es que hacemos la diferencia entre progresivas y la diferencia entre progresivas me va a dar la distancia que hay entre ellos. Esta distancia, ya va, esta distancia es la que me interesa conocer. Esta clase es como mejor darla con el AutoCAD que puedo hacer las líneas. Esta distancia, ¿sí? Es la que me interesa conocer, entonces mediante la resta de progresivas yo la puedo obtener, que sería la progresiva del punto de intersección de curva vertical 2, que es la
1 más 225 es como decir la 1225, porque acuérdense que 1 más me quiere decir es 1 kilómetro, o sea, 1000 metros. ¿Sí? Entonces sería la 1225, disculpa, puse aquí mal la ecuación. Es la cota, Dios. Borrador. O sea, está al revés, profe. Hasta al revés. Yo no sé qué pasó con mi preparador que no me dijo, profe, está al revés. Ajá, está al revés. Entonces, bueno, la distancia la calculamos por diferencia progresiva y aquí está. Si la progresiva es 5.640, ustedes van a escribir, si la progresiva es 5 más 640, ustedes van a escribir en su calculadora, para que no se confundan, 5.640.225, ¿verdad? Menos 5.000, ¿sí? Menos 5.000, para que no se vayan a confundir con el más de la progresividad. Entonces eso directamente le da la distancia. Conocemos la cota de este punto, del punto 2 y la cota del punto 1, por diferencia de la cota, el desnivel sería, si yo voy a determinar la pendiente de 1 a 2, ¿verdad? Porque eso también es importante, el desnivel sería de 2 a 1, del punto 2 menos el punto 1, ¿ok? Que sería 1225.609 menos los 1200, ¿ok? Sería la cota de 2 menos la cota de 1. Eso es para que les dé directamente con el signo, ¿ok? Les va a dar una pendiente positiva. Cuando ustedes lo hacen del lado negativo, la pendiente les va a arrojar un valor negativo y el signo de la pendiente es fundamental utilizarlo en todas las ecuaciones porque las ecuaciones pues están condicionadas según el signo de la misma, ¿ven? Si no, si lo veamos, entonces es como si nosotros estuviésemos calculando dos pendientes positivas que van en ascenso. Es decir, si una da del 4%, por ejemplo, esta dio del 4%, sí, esta, y la otra les va a dar, ya va, déjenme borrar que me, borrar, ajá, por ejemplo, esta les da del 4% y la otra les da del 6%, les va a dar algo así. Y no es así. ¿Sí me explico la importancia del signo? Sí, profe. No es así. La curva que estamos trabajando es 4% y menos 6%. Es importante que estén pendientes de eso porque no necesariamente en el examen yo les voy a dar el dibujo, sino les puedo dar sencillamente una tabla con los datos de progresivas y cotas y ustedes tienen que dibujar todo a partir de allí. Entonces, bueno, ténganlo en cuenta. Lo primero que vamos a hacer, seguido del cálculo de las pendientes es calcular la diferencia algebraica pendiente, que es la pendiente de la tangente 2 menos la 1, ¿ok? Y de acuerdo al resultado, ya nosotros sabemos si es cóncava o convexa. Por ejemplo, las curvas convexas siempre son negativas, ¿ok? Entonces, ya esa es otra forma de ustedes verificar. Si les está dando una A negativa y resulta que las dos pendientes le dieron positivas, entonces algo está mal. O está mal el cálculo de la A o está mal el cálculo de alguna de las pendientes porque le faltó considerar el signo, ¿sí? Y también puede pasar en el examen que ustedes no tomen en cuenta el signo, ¿verdad? Si es cóncava o convexa. Y entonces, pues terminan haciendo los cálculos mal y representando gráficamente mal, pues, porque no tienen ese cuidado. Profe, Ajá. esta presentación que usted nos está transmitiendo está en el Classroom. Pues no sé, yo creo que no. Yo creo que no está.
No está. Entonces me recuerdan cargar. Bueno, es que tengo que cargarle esto y cargarle el archivo del civil. Bien. Ajá. Entonces, sigamos acá. Vamos con el punto A, que sería calcular las progresivas y cotas de la tangente de entrada. Necesitamos saber la progresiva en este punto. Eso es clave para iniciar todo cálculo. Las progresivas de los puntos de entrada y salida de la curva vertical. Ok. ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que conocemos la longitud, que son 200 metros, conocemos la progresiva del punto de intersección de curva vertical 2, lo conocemos porque es uno de los datos. Como este punto pasa por la mitad y la curva es simétrica, digamos, el punto medio de la curva pasa por esta línea vertical imaginaria, ¿verdad? Entonces yo del punto de curva vertical 2 hacia la izquierda voy a tener lo que es L medios y L medios hacia el otro lado. Si conozco esta progresiva, le resto L medios y obtengo la progresiva, la tangente de entrada. ¿Sí? A esta misma progresiva le sumo L medios y obtengo la progresiva de la tangente de salida. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, y eso es lo que se hace acá. ¿Ven? A la progresiva, el punto de curva vertical 2, le restamos L medio y tenemos progresiva de tangente de entrada. Le sumamos L medio y tenemos la progresiva de la tangente de salida. Entonces acá tenemos ya esos valores. Ya conocemos progresiva en este punto y progresiva en este punto. Ahora, para determinar la cota, fíjense que para determinar la cota, conocemos la cota de este punto, ¿ven? La de este punto, y con cualquiera de los dos extremos podemos calcularlo, ¿ok? Puede ser con esta, que ya nosotros conocemos la distancia, no tenemos que hacer más cálculos, sino que es L medio, y lo hacemos por medio de este triángulo que se forma acá, ¿ok? ¿Qué tendríamos que calcular? Este desnivel. Es el que tenemos que calcular. Conocemos la pendiente, que es de 4%, y conocemos la distancia, que es de 100 metros. Entonces aplicamos esta ecuación. Desnivel es igual a pendiente por distancia. O distancia por pendiente. La distancia es 100 metros y la pendiente es del 4%. Y lo aplicamos acá. Con todo y los signos porque puede pasar que alguien, a pesar de que lo vea gráficamente, suma. ¿Bien? Y el desnivel, pues habría que restárselo a esta cota. Si lo hacemos con respecto a la cota del punto de intersección de la curva vertical 2. ¿Okay? Conocemos esta cota, calculamos este desnivel, esto es pura topografía, calculamos el desnivel con esta ecuación, distancia por pendiente, y ese valor se lo restamos a la cota de este punto. Y obtenemos la cota de la tangente de entrada. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Ok, de igual forma lo hacemos para la salida, ¿ok? Teniendo en cuenta que la pendiente de salida es otra, es el 6% negativo. Aplicamos la misma ecuación, ¿ok? Teniendo en cuenta que es el menos 6%. Y así obtenemos ya progresivas y cotas de los puntos de entrada y salida. Sigamos acá. Ahora me piden en el punto B progresiva y cota del ápice. ¿Ok? El ápice será el punto más alto, que debe estar más o menos por aquí. Vamos a utilizar otro color, puede ser este. Puede estar más o menos por aquí. Y recuerden que en las ecuaciones que tenemos varias ecuaciones para determinar la X, que la X, recuerden, toda X es la distancia que va de la tangente de entrada al punto del cual queremos evaluar, ¿ok? En este caso es el ápice, entonces sería Lx sub Q, la cota de la distancia del ápice desde la tangente de entrada. Para nosotros poder calcularla, ¿qué necesitamos? La pendiente de la tangente 1, según las fórmulas que ya vimos, la A, que ya la tenemos, y la longitud de la curva vertical, que la tenemos. Todos estos valores los tenemos. Directamente calculamos lo que es la X del ápice.
Me dice que es 80 metros desde la tangente de entrada, ¿no? Como ya conocemos la progresiva de la tangente de entrada, que la acabamos de calcular, a esa progresiva le sumamos estos 80 metros y así obtenemos la cota del lápiz, la progresiva del ápice, ¿ok? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, Bien. Asimismo, buscamos la ecuación de la cota del ápice, que la tenemos allí en el formulario que ustedes deben hacer o ya hicieron. Y la ecuación es esta. ¿Qué me pide esta ecuación? Me pide el y sub 0, que recordemos que el y sub 0 es la cota acá, en la tangente de entrada. ¿Sí? El y sub 0 es igual a la cota en la tangente de entrada de la curva vertical. Menos la pendiente 1 por la longitud que la conocemos y por acá eso divide a 200 entre A. A es el parámetro de pendiente, ese nos dio negativo, debemos colocarlo en la ecuación negativo, ¿sí? Y de esa forma pues vamos a determinar la cota del ápice. Fíjense que cuando acá colocamos el valor negativo, automáticamente este término pasa a ser positivo, lo que nos indica que la cota del lápiz está por encima de la cota de entrada de la curva. Entonces estamos bien porque estamos hablando de una curva convexa con una geometría que me está indicando eso, pues, que el ápice está por arriba de la tangente de entrada de la curva vertical. Entonces, lo que hacemos es que sustituimos los valores y determinamos así la cota del ápice, que sería esta. ¿Preguntas hasta acá? no, profe. Se ve muy claro así, ¿verdad? Sí, ya es cuestión Sí. de cuando uno se coloque a estudiar, volver a ver cómo es que se hacía esto, cómo es que llegó acá, cómo es que era la lógica detrás de esto. Entonces, pero por ahora Claro, todo claro, ya pues. cuando ustedes agarran el ejercicio, lo que les recomiendo es que lo dibujen en una hoja y se planteen las preguntas, agarren las ecuaciones y empiecen. Y lo resuelven. O sea, no estudiar sobre esta diapositiva, sino hacerlo manualmente, pues, porque no es lo mismo. O sea, usted recomienda, profe, sin ver el dibujo, o sea, es como que agarremos la tabla y digamos, ok, voy a construir la curva con estos valores. Exacto, algo así, ¿ves? O sea, que no se pongan a estudiar directamente con el ejercicio, nada más viendo cómo se hace el ejercicio, sino que lo Ok. practiquen haciéndolo manualmente, pues. Claro, claro. Sí, Profe, y porque en caso de... hay una diferencia grande, sobre todo cuando uno empieza a utilizar las fórmulas, las ecuaciones. A veces obviamos algún elemento de la ecuación, algún elevado al cuadrado o algún signo, entonces eso pues hace que nos equivoquemos en el examen. ¿Qué me iban a preguntar? profe, y en caso de que la curva sea cóncava, ¿esa ecuación también? Sí, las mismas ecuaciones aplican. Lo que, como ya les he dicho, lo que deben tener sumo cuidado es en el uso de los signos, tanto para la diferencia algebraica de pendientes como en las pendientes. Bien. Ajá. En la pregunta C me indicaban que la progresiva, ajá, me pedían la progresiva donde la pendiente es del 2%. Entonces, en las ecuaciones que nosotros evaluamos, hay una ecuación que nos permite determinar la distancia a la que está un punto determinado sobre la curva, ¿sí? Esa es esta ecuación que está acá. Un punto cualquiera sobre la curva. ¿Ven? Entonces, la pendiente de un punto cualquiera sobre la curva. Esta es pendiente. Por ejemplo, de un punto acá. Recuerden que lo vimos, decía punto sobre la curva. Esta es la ecuación de esa Sí. pendiente. Entonces, fíjense, que nosotros conocemos la pendiente del punto, que es 2, que me la están dando. Conocemos la pendiente 1, ¿verdad? Que es de la tangente de entrada. Conocemos la A, conocemos la L, pero no conocemos la X, que eso es lo que vamos a calcular. ¿Bien? La X, desde que se mide desde la tangente de entrada hasta
la ubicación del punto del cual queremos evaluar, ¿ok? Que sería aquí. Entonces, en este caso, calculamos en esta X. Despejamos la ecuación y la X nos resulta en 40 metros, ¿ok? Ahora, la progresiva de este punto sobre la curva con una pendiente del 2%, la progresiva aquí sería la progresiva de la tangente de entrada más esa X que nos dio de 40 metros. ¿Bien? Es súper sencillo, ¿lo vieron? Sí, Y bueno, para el cálculo de lo que es la externa y de la cota del CC, pues las ecuaciones están directas, ¿ok? Necesitamos conocer el parámetro A y la longitud. Prácticamente con todas las ecuaciones, lo que nosotros requerimos tener claro es la diferencia algebraica de pendientes y la longitud para poder determinar. Fíjense que la cota del CC, en este caso, que es esta que está por aquí, esa cota se calcula con la cota del PICB, que es esta, menos la externa, que ya calculé anteriormente, ¿ok? Menos esta externa. Sería la cota del punto CC. Vamos a indicarle acá. Aquí quedaría el CC de la curva. Ya, acá yo quiero ingresar. Stephanie. Ajá. Entonces continuemos. Ahora, el último punto me indican que me piden la cota de los puntos de progresiva redonda a cada 20 metros. Entonces, fíjense, la progresiva de la tangente de entrada, que era lo que yo les decía, que es por la cual nos orientamos, es la 5 más 540 con 225. ¿Cuál es la inmediata a cada 20? La 560, ¿sí? Así la del TE sea, por ejemplo, la 555, 557, 558, la inmediata redonda a cada 20 metros, si uno saca la cuenta desde cero, es la que le sigue es 560. Entonces, así empezamos nosotros a ubicarla. La 5 más 560, la 80, la 600, 620, hasta ubicar el ápice, ¿verdad? Debemos hacer a cada 20 metros sobre toda la curva, teniendo en cuenta la cota del ápice, el ápice está por aquí, teniendo en cuenta esta cota, teniendo en cuenta la del CC, ¿ok? Y luego llegar nuevamente salir del TE y llegar del TE al TS, que es la tangente de salida. ¿Qué es lo que ven acá? Fíjense, tangente de entrada y nos vamos a cada 20 metros hasta que encontramos el ápice. Seguimos a cada 20 metros hasta que conseguimos el CC. Y a cada 20 metros hasta la tangente de salida, la curva vertical, ¿ok? Ahora, para cada uno de esos puntos, que son a cada 20 metros, un puntico aquí, otro puntico por aquí, otro puntico por aquí, y así sucesivamente, ¿verdad? Para cada uno de esos puntos nosotros vamos a determinar la X, ¿sí? La X para cada uno de esos puntos. Y luego la Y para cada uno de esos puntos también. Entonces, la X, por ejemplo, para la tangente de entrada, la X es 0 porque está ahí mismo en ese punto. Y la cota es la misma cota de este punto, que ya lo calculamos en la parte A del ejercicio, que es Y sub 0. ¿Ok? Para el punto 1, que el punto 1 está más o menos por acá, ¿verdad? Para este punto empezamos a calcular la primera X, por ejemplo, X1. ¿Ok? Con la ecuación de X que ya tenemos
No, con la ecuación no. Acá lo hacemos es con diferencia de progresiva, ¿ok? Sería la 5.000 más 560 menos la anterior. Nos da 19,775, ¿ok? Esta menos la siguiente, menos la de arriba, ¿ok? Nos da esta distancia X, que sería la X que medimos en la tangente de entrada de ese punto. Bien, y la cota, si la determinamos por medio de esta ecuación. ¿Qué tenemos? La X es la única que va a variar, porque la Y para todos los puntos, la Y es la misma, la cota de la tangente de entrada. La pendiente es la misma, la longitud es la misma y el parámetro es el mismo. Lo único que va a cambiar es este valor, la X al cuadrado, que sería esta que va a estar acá. ¿Ok? Entonces, según eso, el valor de Y va cambiando. Y ustedes deben verificar y chequear que cuando lleguen al ápice les dé la misma Y, que ya calcularon, la Y del ápice, la cota del ápice, y les dé la misma cota del CC y la misma cota de la tangente de salida. Esos son los 3 puntos con los cuales ustedes chequean que su ejercicio está hecho correctamente. Y la Y, acuérdense que la Y es la cota. Porque en el perfil longitudinal, ¿verdad? Que sería este, representamos la cota en el eje de las Y y en el eje de las X la progresiva. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? No, profe. Por ahora nada. ¿Alguien más que pueda decir si tengo dudas o estoy bien? No, profe, por ahora, pues todo claro. Ok. Sí, por el momento todo bien. Ajá, les iba a decir que cuando estén estudiando para el examen, a mí me gustaría que cuando me vayan a hacer consultas, me hagan las consultas directamente en el grupo de vías, porque pues recibo muchos mensajes en el día y a veces se me pierden los mensajes de ustedes. Para mí es más fácil porque a veces me escriben y no, o no lo tengo registrado o, o después no me acuerdo quién fue que me escribió y entre tantos mensajes que me entran en el día, pues el chat se me queda por ahí abajo. Pero si todos lo hacen al grupo, ¿verdad? Yo sé que yo tengo que revisar el grupo de vías y ahí los atiendo a todos. Y de pronto la duda de uno, pues es la duda de otro. Ahí mismo se va aclarando. Bueno, con esto damos por finalizado este ejercicio. Tienen que hacerlo y verificar que les dé igual. Es en realidad sencillo. Ahí lo único que se pudiese, digamos, poner interesante en el ejercicio del examen es que es la parte topográfica, cómo esté planteado el ejercicio desde el punto de vista topográfico. Pero aquí no vamos a trabajar con rumbos, ni con deltas, ni ácimos, ni nada de eso, porque no estamos en plano horizontal. Aquí es más sencillo porque es solo pendientes y cotas. Pendientes, desniveles y cotas. ¿Bien? Ok, pasemos a otro ejercicio. Este ejercicio es más para lo que es el uso de los gráficos. ¿Ok? Vamos a suponer un caso, vamos a evaluar longitud mínima de curvas verticales convexas, con visibilidad de frenado y luego lo vemos con visibilidad de paso. Y bueno, de la misma forma aplica el uso de las cóncavas. Fíjense, acá el gráfico, ¿qué contiene el gráfico? En el eje de las Y tiene la diferencia algebraica de pendientes, ¿bien? Y en las X, la longitud de la curva. Ok, entonces, fíjense, acá
experimento que tenemos en este ejercicio es diseñar según las normas venezolanas. Estos gráficos son de la norma venezolana. Diseñar según las normas venezolanas las curvas verticales siguientes. ¿Cuáles son los datos? Primero, es una curva convexa. Queremos determinar queremos determinar la visibilidad de frenado. Una longitud con el criterio de visibilidad de frenado. La velocidad de proyecto es 90 kilómetros por hora, así que me lo muestran acá, y tenemos la pendiente de entrada y la pendiente de salida. Entonces, fíjense, yo con estas pendientes, yo automáticamente puedo hacer un dibujito, ¿verdad? Para representarlo. Yo puedo decir, bueno, a ver, la P1 es de +4. Entonces yo digo, es así más o menos. +4, +4. Y la P2 es -3. O sea que es más o menos así. La curva de la cual me están hablando. Es convexa, pero con esta forma. ¿Okay? Quiere decir, esta forma me quiere decir que la A va a ser una A elevada, porque cuando la A es muy alta, es porque la diferencia algebraica de pendientes es fuerte, ¿sí? Como en ese caso. Porque se puede dar el caso de que nosotros tengamos 4%, ¿verdad? Aquí. Y tenemos una pendiente que en lugar de ser más fuerte, en lugar de ser, digamos, mucho más fuerte, es como de un 6%. Así, es más suave. No, ya va. Un 3%. Un 3%. ¿Ok? Entonces, la curva es convexa, pero fíjense cómo es un más 3%. Más 4% y más 3%. Fíjense, numéricamente son los mismos valores, pero cambia el signo de esta. Y fíjense cómo cambia la curva. Acá tenemos una A de, ¿cuánto sería esta A? De 3 menos 4, ¿verdad? Entonces sería de -1. Mientras que si el 3 es negativo, ya la configuración es distinta. Es esta. Esta es una curva que es más fuerte, es una curva que quizás nos va a requerir una longitud de visibilidad más elevada, porque es un cambio más abrupto, ¿sí? No es lo mismo esta configuración dependiente a esta. ¿Sí lo notan? ¿Me escuchan? Sí, 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 profe. Sí, profe. Ok, entonces, calculamos acá la A, ¿verdad? Que nos resulta en -7 y entramos en el gráfico. Buscamos acá -7, por aquí la tenemos, -7, ¿verdad? Nos venimos por acá y cortamos la curva de velocidad de proyecto 90, sería esta. Velocidad de proyecto 90, distancia de visibilidad de frenado 130 y la K 40. ¿Ok? Cuando nosotros bajamos en una línea vertical sobre las abscisas, podemos leer una longitud de curva de 280 metros. ¿Sí? Esa sería la longitud mínima de la curva vertical bajo el criterio de visibilidad de frenado para una velocidad de proyecto de 90 kilómetros por hora. Recuerden que estas tablas y estos gráficos ya tienen considerado lo que es la altura del vehículo, la altura del ojo del conductor, la altura de los focos, ¿sí? Que fue lo que hablamos la clase pasada. Acá tenemos otro ejemplo para curva convexa con las dos pendientes positivas, sería algo más o menos como esto. Y tenemos una A de -1.30. Por acá entramos con -1.30.
para una velocidad de 70, cortamos aquí la curva y la longitud mínima me da de 25 metros. ¿Alguna pregunta? No, profe, pues es sustituir en fórmula literalmente y buscar en el gráfico. Sí, aplicar la fórmula es en realidad bastante sencillo. Lo que sí, que les recomiendo siempre hacer el dibujito, ¿verdad? Para que lo tengan claro. Por ejemplo, acá P1, 3.3. Ajá. P2, 2% positivo. 2% un poquito más suave. Les queda así. ¿Ok? Es una curvita que viene. Allá va. Esto no me hace la curva. Ajá. Vendría más o menos así las tangentes. ¿Ok? Y estas tangentes que son así, pues requieren, lo que les decía al principio de este ejercicio, las longitudes pues que se requieren son más cortas. Porque tienen bastante visibilidad. A lo que se hace más pronunciado el cambio de pendiente, la A se dispara el valor y aumentan las longitudes de las curvas. Básicamente es eso. Y bueno, en este tenemos este otro ejercicio que es para curvas verticales convexas también, pero para el caso de visibilidad de paso. ¿Bien? Visibilidad para lo que es el adelantamiento. Como yo les dije, lo que sería ideal para el diseño de las curvas verticales es que nosotros las podamos diseñar tanto con la distancia de visibilidad de frenado como con la visibilidad de paso. Muchas veces en nuestro país pues no podemos cumplir con la visibilidad de paso por temas económicos, porque estas longitudes tienden a ser muy largas y no es lo mismo tener una curva vertical de 100 metros a tener una de 400 metros. Eso implica movimientos de tierra muy elevados y bueno, a veces estando tan ajustados con el presupuesto no podemos, tenemos que dar prioridades en qué vamos a usar el recurso. Ajá, fíjense, en este caso de visibilidad de frenada con una velocidad proyecto de 80 kilómetros por hora, una pendiente de entrada del 5% y de salida del 2%, sería, vamos a dibujarla, sería una pendiente del 5%, vamos a suponer que es así, y luego baja al 2%, es algo así, ¿ok? Del 5% positivo al 2% positivo. Bien, nos da una A del -3. Nosotros ingresamos acá el gráfico con la A de -3, revisamos que esta sea la gráfica de visibilidad de paso, fíjense que acá abajo lo dice, para que no de pronto no se vayan a confundir de tablas y utilicen las de frenado. Acá entramos con el 3% y cortamos la curva para una velocidad de proyecto de 80, que es esta. Me dice que la distancia de visibilidad de paso son 550 metros y la K 275. Sustituimos acá en la ecuación y lo calculamos. Nos da 825. Es preferible que lo hagan por cálculo en ecuación, que es la longitud es igual a K por A, y no tomen la lectura en el gráfico, porque pues si lo hacen por el gráfico, estimar la lectura, pues les va a variar mucho el resultado entre lo que es la apreciación de uno y otra persona. Preferiblemente... Para chequeo, profe. Sí, es para chequeo. Ustedes visualmente lo ven y sí, ustedes calculan. La K, imagínense que la caporal es de 300, pero ustedes están viendo que caes aquí, entre 800 y 900, entonces algo está mal, ¿sí? Revisan la fórmula, revisan la calculadora y ya, verifican. Y bueno, por acá hay otro casito, lo mismo. Entramos con curva convexa, distancia de visibilidad de paso, velocidad de proyecto 60, la A es de -1.1, por acá cortamos la de 60, que nos da como por aquí. ¿Cuál es la de 60? Me da una K de 160. Pero es un poquito antes aquí.
fíjense que no la corta, porque es aquí y la curva la empiezan a dibujar a partir de los 200 metros. ¿Qué quiere decir? Que la longitud mínima que nosotros debemos usar es 200 metros. Así por cálculo les dé menos. ¿Me explico? Sí. Porque si esta curva, la de velocidad proyecto 60, nosotros la proyectamos, la prolongamos hacia acá, ¿verdad? Por ejemplo, hacia acá, ¿verdad? Y entramos acá con 1.1, corta es aquí. Y si yo tomo la lectura, da es aquí. Pero la gráfica por norma me la está mostrando desde 200 en adelante. Quiere decir que la longitud mínima, eso tenemos que aprender a interpretar los gráficos, la longitud mínima de las curvas verticales, convexas, con visibilidad de paso, es de 200 metros. ¿Okay? Sí, por cálculo nos da 176. Nos puede dar 150, 120, 140, pero de acuerdo a lo que me muestra el gráfico, la longitud mínima es de 200 metros. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora. A estudiar para el examen que es la otra semana. Sí, ¿qué día sería Profe, exactamente? disculpe, el examen es el lunes, ¿verdad? Sí, es el lunes. Ah, Ok. es el lunes en el horario de clases normal. Sí, es el lunes en el horario de clase. Y ahí en medicina, hoy me habían facilitado el salón, o sea que no vamos a tener problemas por el salón. Pero, bueno, ya les comenté. Ajá, muchachos, ahora les voy a dejar de presentar acá, ya que no tienen preguntas, está todo súper claro. Y les quiero mostrar el archivo con el que vamos a trabajar, que se los voy a colgar. ¿Cómo les terminó de ir con la digitalización? ¿Se les hizo fácil? ¿Se les hizo difícil? Cuéntenme Pues, un profe, a mí poco me la costó es por experiencia. lo del archivo que mi civil era viejo, entonces lo actualicé. Yo creo que le pregunté, pero a la final lo descargué de nuevo y digitalicé todo, pues las curvas de nivel. Bueno, yo se lo pasé, no sé si está bien, no sé si lo pudo ver el del grupo. Sí, claro, yo lo revisé. Ok. ¿Y los demás pudieron descargar el programa? ¿Ya lo Sí, tienen? bueno, nosotros lo editamos una parte, uno de los muchachos creo que fue que usó como tal AutoCAD y Ajá. bueno, otro y yo usamos Civil 3D directamente. Y la verdad, pues sí es bastante cómodo, básicamente es bastante similar, lo que es que me imagino que tienen muchas más herramientas pues aplicadas a la carrera. Pero en términos generales es... El Civil 3D es AutoCAD, pero con todo el módulo de carreteras y tuberías y ferrocarril. Ah, bueno, eso sí, la interfaz es prácticamente es la misma, pues literal, los comandos, todo. Es lo Entonces, mismo. entonces Es lo eso, y digitalizarlo, pues la verdad sí hubo ciertas partes que me imagino que al momento de digitalizar esa carta, o ese mapa, pues ese plano, hay detalles que quizás se perdieron, entonces hay líneas que no estaban claro qué tipo de punteado era y dependiendo del tipo de punteado, pues es lo que representaba, pero bueno, creo que digitalizamos lo que pudimos entender, pues. Ok, muy bien. ¿Y los otros grupos? A ver, me gustaría escucharlos. ¿Cómo fue su experiencia? Profe, pues yo tuve una duda solamente en cuanto a la elevación de la vía. No supe cómo se colocaba. Entonces, No, la elevación de la vía no la tenían. Solamente la representación en planta de por dónde iba la vía. ok, profe, sí, porque tenía esa duda y yo Sí, lo dejé ustedes, así y ustedes no. nada más debían asignar cóter a las curvas de nivel que estaban allí indicadas. Ok. Ajá, ¿quién más? ¿Me cuenta? Pues, profe, en el caso de nosotras, es que, por ejemplo, ya que mencionaron lo de la vialidad, no sé si estaba correcto lo que hice, pero yo como las curvas de nivel, pues primero le di elevación a todo, y lo que eran las quebradas y eso, pues con polilínea 3D, pues simplemente pues como que seguía el segmento.
y presionaba las curvas de nivel y como que eso daba la elevación. Entonces cuando lo reflejé en 3D, pues se vio todo como en conjunto, Ok. pero no sabía si era así, pues. Sí, claro. Lo único que la vía no tenían por qué trazarla con cotas, pues porque las cotas no estaban indicadas de la vía. Ok. Solamente es un trazado en planta. Ah, ¿y los otros grupos? Ah, profe, mi grupo fue igual que el de Giovanni, que hicimos una parte en Civil 3D y otra en AutoCAD, pero no tuvimos problema. Ok. Ranier, Y en Christopher. nuestro caso, profe, solo lo hicimos en AutoCAD, ahí digitalizamos. No hemos instalado el programa de Civil. Ay, muchachos, tienen que instalarlo ya, hoy mismo. Sí, estamos en eso. Sí, muchachos, tienen que instalarlo porque ya este, tenemos que empezar a trabajar en el proyecto. Recuerden ya la otra semana, el 14, ustedes deben estarme entregando alternativas de ruta. Entonces, necesito que todos tengan el programa. ¿Quién más está sin programa? Mi grupo lo hicimos por AutoCAD también, profe. Ajá, 2 grupos. ¿Algún otro grupo no tiene el software? Pues en mi grupo solamente Dana no la tiene, profe, pero trabajamos desde la computadora mía. Claro, pero está bien, pero que por lo menos en el grupo un integrante Sí, sí. tenga el No, por software eso no instalado. hay problema. Tenemos Civil 3D. Con Dios y la Virgen, más nada. Ok. ¿Y los otros muchachos? A ver, Giovanni, Andrea, Ricardo. Ah, ajá. Bueno, profe, Andrea está en mi grupo con Luis, por eso trabajamos en AutoCAD, Miguel. estamos Ajá. tratando. Ok, ok. Ustedes tienen que, para poder instalar el Civil 3D, les dije que la mejor forma